Buenos días. Hoy en español vamos a iniciar con el proyecto 2, Cuentacuentos, en la página 183 y 184. En este proyecto, ustedes van a contar un cuento. Ese es el producto que se tiene que entregar. Primero vamos a recordar. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración de situaciones imaginarias en la que intervienen personajes. Ellos realizan acciones que pasan en un lugar y en un tiempo determinado. Y su propósito es entretenernos. Cada vez que escuchamos un cuento, nos quedamos bien entretenidos, ¿verdad? Bueno, ahora, el cuento tiene 3 partes. Inicio, desarrollo o nudo, así también se le llama el desarrollo, y final o desenlace. Es muy importante que estas 3 partes estén en nuestro cuento, si no, no está completo. El inicio. En el inicio se presentan los personajes, el lugar y el tiempo en donde va a suceder la historia. En el desarrollo es la parte más larguita del cuento y la más importante porque en ella se relatan las situaciones o los problemas a las que se va a enfrentar el personaje principal. Y en el final, pues es donde se le da la solución al problema o a la situación por la que estuvo atravesando el personaje. Y puede ser un final feliz, triste, sorpresivo o inesperado. Muy bien, ahora, en el cuento participan, como yo les había dicho, personajes, pero también puede haber un narrador. Ese narrador no es un personaje, sino que es la persona que va contando cómo va sucediendo la historia. Lo vamos a ver más adelantito en un ejemplo. En los cuentos debemos utilizar el guión largo, que es este. Y este se utiliza cada vez que va a hablar un personaje. Pero cuando el narrador habla, no se utiliza guión largo, porque ya les dije que el narrador no es un personaje. Entonces, cuando yo encuentro un guión largo, quiere decir que va a hablar un nuevo personaje. Y es muy importante ponerlo en nuestro cuento. También debemos utilizar signos de interrogación para hacer preguntas y signos de admiración para expresar sentimientos o emociones. Vamos a ver un ejemplito de un cuentecito. Dice, el pequeño pececito. En lo profundo del mar, cerca de un pueblito llamado Lota, vivía un pequeño pececito al que todos llamaban comilón porque le gustaba comer de todo. Un día se enfermó de la pancita y su mamá le dijo, «Hijito, ¿qué comiste que te hizo tanto daño?» Como Comilón era un pececito muy obediente y respetuoso, le contó a su mamá la verdad. «Mami, es que me encontré unas botellas de plástico que han arrojado los humanos. Se me antojaron y me las comí». «Pero, mijito, ya te he dicho que no todo lo que lanzan los humanos es bueno». La mamá de Comilón se apresuró a prepararle un remedio con algas para su pancita. «Tómate este té, verás que te sentirás mejor». «Sí, mamacita, discúlpame, no lo volveré a hacer. Antes de comerme algo, te prometo que primero te preguntaré». Comilón se tomó todo el té y se sintió mucho mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lorena Fonseca Soto es su autora. Entonces, corazones, aquí podemos ver las 3 partes del cuento. Inicio, que me dice los personajes y el lugar donde sucede. Aquí. En lo profundo del mar, ahí es donde sucede, cerca de un pueblito llamado Lota, aquí está el lugar donde sucede. Vivía un pequeño pececito al que todos llamaban Comilón, aquí está el personaje principal. Entonces, estos dos son el inicio de mi cuento. Un día, ahí vamos a comenzar a narrar lo que le está sucediendo al personaje. Entonces, aquí va a comenzar nuestro desarrollo o nudo. Todo esto es el desarrollo o nudo. Y comenzaría el final
aquí, la mamá de Comilón se apresuró a prepararle un remedio. Ahí está la solución al problema que tenía Comilón. Entonces, donde empieza la solución, ahí empieza nuestro final. Le preparó su tecito, se lo tomó y se compuso. Entonces, aquí están las 3 partes del cuento. Aquí encontramos el inicio. De aquí a acá encontramos el desarrollo y esta parte de aquí, que es la solución, sería el final. Aquí están las 3 partes. Todo cuento debe tener estas 3 partes, por pequeñito que sea. Y nos damos bien cuenta aquí también que aquí interviene el narrador. En lo profundo del mar, cerca de un pueblito, él es el que está narrando, contando la historia. Entonces, él es el narrador, no es un personaje. Aquí los personajes son solamente 2, Comilón y su mamá. Y las demás partes, miren si se dan cuenta, no tienen el guión largo. Estas partes pertenecen o corresponden al narrador. Cuando hay un guión largo es donde empieza a hablar un personaje. Por lo general, el narrador me dice quién va a hablar. Aquí, por ejemplo, un día se enfermó de la pancita y su mamá le dijo, o sea, ¿quién va a hablar? La mamá de Comilón, ¿verdad? Entonces, cuando va a hablar, el personaje, guión largo. Acá, guión largo, porque va a hablar otro personaje. Mami, es que me encontré, ¿quién va a hablar aquí? Comilón. Otro guión largo. Pero, mijito, ya te he dicho. ¿A quién pertenece? A la mamá. Y así nos podemos ir detectando a quién le pertenece el guión, o sea, quién va a hablar. No necesariamente el narrador me va a decir, sino yo mismo con mi lectura debo de encontrar qué personaje es el que está hablando. Entonces, esto es muy importante, la estructura de nuestro cuento. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, el cuento, inicio, cómo empieza. Pueden empezar con érase una vez, había una vez, en un lejano lugar y empezar a contar en dónde era y qué personaje. Desarrollo, qué es lo que le ocurre a ese personaje. Y al final, en qué termina, cómo termina su aventura, qué solución le dio a la aventura, al problema que tuvo. Ahora, corazones, vamos a realizar en la página 183 la actividad. Dice que aquí en ese proyecto tú vas a reescribir un cuento que podrás grabar. Tú lo vas a contar. Dice, etapa 1, seleccionamos un cuento. ¿Qué cuento queremos contar? Tú vas a elegir un cuento que conozcas muy bien, que te lo sepas, que no necesites que alguien te ayude a contarlo. Aquí escribes el título de ese cuento y aquí me vas a dibujar los personajes que intervienen en ese cuento. Ahora, dice, dictamos el cuento. Van a escribir la historia del cuentito que eligieron. Dicten al maestro lo que sucedió. Aquí le pido a su mamá, a su papá que me ayude a que sean ellos los que escriban. Ustedes le dictan el cuento en el orden que acabamos de ver, el inicio, el desarrollo y el final. Y mamá o papá nos va a ayudar a escribirlo. Después de que lo hayas escrito, lo van a leer. Que papá te lo lea, tú pones mucha atención para que te des cuenta en los detalles que te hayan faltado. Dice, ¿queda claro cuando habla el narrador y cuando el personaje? Recuerda aquí lo que tenemos que utilizar cuando habla un personaje. ¿Se puede saber con qué entonación se tienen que leer cada parte? Recuerda que les dije que tenemos que utilizar signos de interrogación para hacer una pregunta, signos de admiración, porque no es lo mismo cuando lo hablamos, cuando lo expresamos. Cuando lo expresamos nosotros mismos le damos esa entonación, pero cuando está escrito obligatoriamente tenemos que poner un signo de interrogación si queremos hacer preguntas o un signo de admiración si queremos expresar una emoción, un sentimiento o un mandato.
porque la persona que lo está leyendo ahí lo va a lograr identificar mediante ese símbolo qué es lo que tú quieres dar a entender. Ahora, dice, si no los pusiste, no te preocupes, agrégalos que te hayan faltado. Dice aquí, agreguen los signos de puntuación adecuados. Entonces vuelvan a releer con mamá el cuentito y pongan los guiones, los signos de interrogación, los signos de admiración que haya faltado. Y dice, escuchen la lectura del cuento. Aquí van a volver a contar el cuento, van a volver a leerlo, dándole la entonación adecuada. Y van a anotar aquí si te faltó algo por contar. Y eso sería todo para esta sesión de español. Recuerda que aquí el que va a escribir por este momento es tu papá o tu mamá para que no se te haga tan cansado. Entonces tú cuenta tu cuento de la mejor manera, lo más explícito que puedas hacerlo. Gracias.